Bien, lo decíamos, si hay una franja etaria que corre más riesgo, que es más frágil, más vulnerable, son los adultos mayores y sobre todo vamos a estar hablando de aquellos que son afiliados al PAMI con el titular del PAMI Córdoba, Rubén Ovelar. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, una franja lo decía, ¿no? Etaria, ¿de qué manera cursó y está cursando esa asistencia integral con los afiliados que en Córdoba llega casi a los 500.000 aproximadamente? En la provincia de Córdoba en total son aproximadamente 500.000 afiliados a la obra social de los jubilados al PAMI, de los cuales 430.000 aproximadamente están dentro de la UGL Córdoba y hay 70.000 que están dentro de la UGL Río Cuarto, que es otra unidad del PAMI, ¿no es cierto?, que funciona en esa localidad y en esa región. Siempre parece complicada la atención por lo que significan los adultos mayores y sus debilidades, ¿no? Pero ahora se sumó la pandemia. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Bueno, hasta hace 20 días, un mes, muy complicados, estábamos bastante saturados en camas y hace un tiempito más atrás con los geriátricos donde ingresó este virus, lamentablemente. Y claro, estamos hablando de Saldán, el hospital... Sí, en total fueron 12 o 13 instituciones, por lo menos prestadoras de PAMI. Debo hacer una aclaración, en la provincia de Córdoba debe haber más de 300 geriátricos PAMI, que atienden PAMI en forma, por contrato son 45 aproximadamente, las más grandes. Pero claro, las otras, si bien es cierto, no tienen convenio con PAMI, pero seguro tienen afiliados de PAMI. Y claro, cuando ingresa el virus tenemos que atender a nuestros afiliados. Allí, en ese caso particular, la experiencia nos ha marcado a partir de lo de Saldán y los protocolos y lo que pasó en Buenos italiano, Aires. Me parece que aparecieron como los referentes más complicados. Ahí nos enseñó mucho que en realidad los casos que no requerían una internación, o sea, que no tuvieran un problema grave respiratorio, lo mejor era atenderlo en la propia institución. Como a cualquier ciudadano, ¿cierto? Cuando se contagiaba, lo mejor es que estuviera en su casa, contenido, medicado, controlado, porque la experiencia de Saldán nos indicó que aquellos que fueron sacados, que fueron todos, recordemos que fue evacuada el geriátrico de la localidad de Saldán, volvieron en muy mal estado desde el punto de vista anímico, deprimidos, no querían alimentarse los adultos mayores. Entonces la experiencia nos indicó, y la provincia posteriormente también adhirió a esto, de que lo mejor era... La provincia no tenía un protocolo para geriátricos. No, la provincia después se sumó y después modificó su protocolo también en función de la experiencia de nuestra obra social, con lo cual fue muy bueno. Lo mejor era atenderlos, como te decía, en esa institución. Como te decía, hace 20 días, un mes atrás, estábamos en una situación complicada donde prácticamente no teníamos camas disponibles. Era una odisea conseguir una cama para un contagiado de PAMI o con cualquier otra patología. Bueno, esta situación hoy ya está mucho mejor, estamos mucho más aliviados. O sea que va en paralelo con la provincia, que ha bajado las camas de ocupación. Ha bajado, cerca del claro, 50%. y ahora lo que viene seguramente en el futuro va a ser una demanda que debe estar contenida, ¿no es cierto?, que es todo lo que tiene que ver con la atención por parte de especialistas y otras patologías que naturalmente la gente no se estaba atendiendo por temor a la pandemia. Patologías crónicas que tienen que ver con muchas enfermedades y que pasaron a un segundo plano. Exactamente. Y ahora no va a colapsar el sistema en función de que, que merme la cantidad de contagios. Yo estimo que no, va a haber seguramente un incremento en la demanda de los especialistas fundamentalmente, pero no creo que el sistema vaya a colapsar, ni mucho menos. Al contrario, el sistema está preparado con holgura para atender este tipo de situaciones. De enfermedades crónicas que han pasado a un segundo plano. Rubén, cuando le tocó hacer ese cargo del PAMI Córdoba, una de sus proyecciones o intenciones era intentar reducir el déficit del PAMI. Bueno, porque se encontraron, fácil. Fue de público conocimiento, con proveedores que le debían. No fue fácil. La deuda que tenía la obra social al momento que asumimos era sumamente importante. Esto se fue regularizando, fundamentalmente al principio, cuando asumimos la gestión, había una deuda importante con las farmacias concretamente. Esto se regularizó rápidamente, se hizo un acuerdo
con el colegio y las cámaras de farmacéuticos, se pagó esta deuda ya hace tiempo, bueno, y se mejoró, por supuesto, muchísimo el Vademecum con aquel compromiso del presidente de la Nación de dar cobertura de 100% en la mayoría de los medicamentos. Recordemos que se incorporaron más de 300... al Vademecum. 300 medicamentos de drogas básicas que implicaban más de 3.000 medicamentos, si hablamos por marca, ¿no? ¿Y con los otros proveedores o era el tema de la No, farmacia? no, había con todo tipo de proveedores. Hoy pero la estamos, farmacia parecía hoy estamos al día con las prestaciones médicas, absolutamente al día, no, con las farmacias absolutamente al día. Por ahí, en el marco de la pandemia, alguna prestación social quedó un poco rezagada, por ejemplo, el caso de los talleristas, que en este momento se está regularizando esta situación, aquellos talleres que se dan en los centros de jubilados, fundamentalmente los subsidios que el PAMI da a los centros de jubilados para los talleres, dado que en el marco de la pandemia prácticamente no hubo demasiada Ahí nos actividad. metemos. ¿Cómo se cursó y se está cursando la atención de los afiliados que muchas veces no manejan la tecnología en esta pandemia para pedir turno, hacer reclamos, etcétera? Pero de cualquier manera es muy sencillo, ¿no? Lo que nosotros tratamos es que el afiliado vaya con turno. A ver, por otro lado tenemos el decreto presidencial que nos limita mucho nuestro personal, o sea, porque nosotros también tenemos trabajadores que tienen patologías, que tienen más de 60 años, trabajadores que tienen hijos menores, que tratan desde sus hogares, ¿no es cierto?, a través de teletrabajo, de seguir adelante, pero no hacen un trabajo presencial. Por lo tanto, estamos solicitándole dentro de lo posible a nuestros afiliados que pidan turno, trabajemos con turno, y por supuesto, a través de la página o telefónico, a través de la página, ¿no es cierto?, pami.org.ar, pueden pedir el turno. ¿Era el PAMI Escucha, el denominado PAMI Escucha? PAMI Escucha es el telefónico. El telefónico, claro. Y si se trata, por supuesto, de una urgencia, una situación, siempre se atiende, sin lugar a dudas. Y acá debo hacer un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo nuestros trabajadores también, ¿no es cierto?, para atender esta gran demanda que requiere nuestros afiliados, además por la característica de nuestros afiliados. Afortunadamente, debo decirte que nadie quedó sin prestación, aunque haya sido una situación extrema la que hayamos vivido en el marco de esta pandemia. Sí, porque los abuelos sabemos que se le complica para uno, imaginemos los abuelos lo que se le complica para dar conocimiento a todo lo que es Internet. Obviamente y esas cosas. Es la población de más riesgo. Bueno, lo que ocurrió en Europa fundamentalmente así quedó demostrado, ¿no? Y en el primer brote también, ¿no es cierto? Donde más fuerte pegó fue en los adultos mayores y fundamentalmente en las instituciones geriátricas. Nosotros no pasamos por una situación tan grave como la que vivieron ellos. Afortunadamente pudimos contenerlo. Contador, ¿cuál es el sello principal, la impronta de la gestión a nivel nacional, en su cabeza principal, de Luana Mondovich, creo que es así? Volnovich. ¿Cuál es la impronta que le van a meter a esta gestión? Bueno, y que por ende va a las delegaciones. Bueno, fundamentalmente, ¿no es cierto?, que esto ya es una realidad, el tema del Vademecum de medicamentos, todo lo que tiene que ver con prestaciones que se ha mejorado muchísimo, y esta situación de sanear, en definitiva, la deuda que venía arrastrando de los últimos 4 años esta obra social. Hoy podemos decir que los prestadores están totalmente al día. Otra de las cuestiones que aparece por ahí, algunas irregularidades que tengo entendido que tienen un 0800 y también creo que es presencial. ¿Hay algún ranking de irregularidades? Digo, médico que reclamos de la gente. Sí, nosotros tuvimos... Primero hay que decir que tiene un 0800 para esas cosas. Sí. En primer lugar, veo que la población de médicos de cabecera, que es esencial en la atención del jubilado. Cada jubilado tiene un tope máximo de hasta 700 afiliados. En realidad deberían ser un poco menos, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta población de médicos también ha ido envejeciendo, y muchos de estos médicos no han atendido durante la pandemia, entonces nos generó un verdadero problema para ir reemplazando, lamentablemente también muchos fallecieron, para ir reemplazando en esta situación de pandemia a nuestros médicos de cabecera. Estamos trabajando fuertemente en reorganizar todo el sistema de médicos de cabecera. Casualmente yo viajo a Buenos Aires, posiblemente la semana que viene, justamente para
ir avanzando en esta situación. Para que le nombren nuevos... Claro, necesitamos más médicos de cabecera, reemplazar a algunos médicos de cabecera. También esto mismo ocurre con la parte odontológica. En esta situación de pandemia, bueno, recordarás que la parte odontológica... Encima tienen que pagar un kit de seguridad. Claro, no, pero el afiliado no debe pagar ningún kit de seguridad. Es bueno recalcarlo ahora que estamos... El afiliado no debe pagar absolutamente nada. O sea, el kit de seguridad, la provisión es a cargo del profesional. Bueno, esto también, la pandemia, generó que muchos profesionales odontológicos... ¿Se abusen? Se abusen o no atendieran. Sí. En el marco de la pandemia empezaron a no atender directamente. Eso es muy importante. Esto nos lleva a... Por ejemplo, en la parte odontológica, el afiliado no tiene que pagar ni siquiera el kit. Nada, en absoluto. Sé y tenemos denuncia y hemos sancionado a odontólogos que han intentado o han cobrado directamente, ¿no es cierto?, el kit y además cobran cifras que no tienen nada que ver ni siquiera con el costo del kit, ¿no? Porque pedían 800 pesos, 1.000 pesos y el kit es mucho más económico que eso. Bueno, a mí me han cobrado 1.500, pero por la parte privada. Con mayor razón. ¿No? Con mayor razón. Uno medianamente puede, me imagino, los jubilados que por ahí se les hace muchísimo más duro. ¿Y aparecen otras prestaciones también en los reclamos? Es importante esto aclarar a los aparecen algunos reclamos en demoras de turnos, bueno, y eso rápidamente aprovecho la oportunidad para decir, bueno, que nuestras oficinas están abiertas en forma permanente. ¿El 0800? ¿Cómo es? Para los reclamos. Bueno, pero puede entrar a la página, web, a la página web PAMI, Delegación Córdoba. Y siempre existe, ¿no es cierto?, lo que se denomina CRM, que es donde el afiliado puede hacer la denuncia. Todas las denuncias son tratadas, analizadas, investigadas y si corresponde la sanción correspondiente al prestador. Previa investigación administrativa al coso. Recién mencionaba que cerca de 70.000 hay en Río Cuarto de los afiliados que tiene. ¿Cómo encararon ahí el tema de la pandemia? Porque como Capital Alterna también... Bueno, tuvieron un problema similar al nuestro, ¿no? Tanto de geriátrico como de colapso de camas en el momento más crítico de la pandemia, que fue allá en la primera quincena de octubre fundamentalmente. También tuvieron la misma situación, no fue distinta a la que vivimos aquí en la ciudad de Córdoba. Claro. Tenemos contacto con el director ejecutivo de allí, el licenciado Bocio, hablamos permanentemente a través de videoconferencia y han tenido una situación muy parecida. Muy parecida, ¿no? Con la cantidad de habitantes que tiene ahí. Bueno, dicho esto, le propongo hacer un pequeño paso por la política partidaria, si le parece. Dejamos de lado el PAMI, es un hombre de política, del kirchnerismo, ¿está bien? ¿Del Frente de Todos? El Frente de Todos. Yo soy peronista. Yo me acuerdo una máxima que me dejó, no sé si es usted, pero lo agarré de ahí, ¿no? Y la verdad que es muy cierto y lo quiero comentar. Una vez le pregunto en una entrevista por qué esa es interna dentro del peronismo y me dijo, lo que pasa es que el peronismo cuando no tiene oposición la genera dentro mismo, ¿no? Bueno, sí, no me pertenece a mí esta máxima, pero sí es, se dice que el peronismo es así. En este caso particular lo que ocurrió fue previo a las elecciones presidenciales, previo a diciembre, muchos peronistas dijimos, bueno, tenemos un candidato de nuestro partido, Alberto Fernández, y cuando el gobernador de Córdoba decidió abstenerse de participar, fue presidente, nosotros dijimos, no, nosotros no somos presidente, formamos parte del movimiento nacional justicialista y no vamos a ser presidente y participamos activamente para que Alberto Fernández sea el presidente de la nación. Y esta situación, bueno, hoy... Usted y muchos intendentes en su momento, sí, muchos. ¿no? Yo en aquel momento era intendente de la localidad de La Cumbre. Muchos intendentes, muchos dirigentes políticos eligieron este camino. Y esto no significaba romper con el peronismo de Córdoba, porque nosotros ya habíamos estado trabajando para que Schiaretti sea gobernador en la elección del mes de mayo. O sea, esto no significaba romper con el justicialismo de Córdoba, pero sí era tomar una actitud distinta a la que había tomado nuestro gobernador en cuanto a la presidencia de la elección nacional. Algunos decían y especulan dentro de esa especie de laboratorio electoral que tiene Hacemos por Córdoba, que Córdoba, al ser muy refractario con el kirchnerismo, con el Frente de Todos, no le convenía pegarse
a Alberto Fernández. El kirchnerismo, Posiblemente ¿no? esto haya sido el motivo por el cual el gobernador tomó ese camino. Nosotros creímos que había que apoyar abiertamente una candidatura de nuestro partido a nivel nacional, por supuesto. ¿Y cómo ve esta, a ver, corre por mi cuenta, esta interna implícita también que se viene dando dentro del peronismo de Córdoba? Sí, hoy esto está muy... En segundo plano. En segundo plano, no está seguramente cuando haya que hacer las listas para las elecciones del año que viene, de diputados nacionales y de senadores. Seguramente esta situación va a tener que clarificarse si se va a hacer por interna o... Lista de unidad. Con una lista de unidad, o que vayamos por separado, situación que también puede ocurrir, como ha ocurrido en otras oportunidades, el Frente de Todos vaya con sus candidatos y el Partido Justicialista de Córdoba vaya con sus candidatos. Esta situación también se puede dar y no la descarto para nada. Que vayan separados. Así es. Lo quiero aprovechar también porque fue o es intendente en uso de licencia de La Cumbre, una ciudad del norte de Punilla con una industria del turismo relevante, importante. ¿Cuál es la percepción que tiene en función de esta apertura que se empieza a dar que anunció el gobernador Schiaretti? La actividad más económica más relevante, más importante de La Cumbre, sin lugar a dudas, está vinculada al turismo. La situación del sector es muy mala. Imagínate, prácticamente hace 8 meses que están las puertas cerradas de la hotelería, no hay actividad. De perderse los fines de semana largos, se perdieron las vacaciones de invierno. Bueno, en fin, la situación económica es muy difícil. Creo que vamos a tener una buena temporada, lo que va a permitir seguramente en parte que el sector se vaya recuperando. Seguramente, bueno, ya están las líneas crediticias, afortunadamente hubo apoyo para pagar los sueldos del sector por parte del gobierno con los famosos ATN. Y el previaje también. Y el previaje. Un programa del Ministerio de Turismo de la Nación. Exactamente. Como te decía, crédito para capital de trabajo, esto va a hacer que posiblemente el sector en esta temporada pueda por lo menos en parte recuperarse de esta difícil situación. En un principio se habló de una actitud cuidadosa de la gente, que decía, la gente va a tener miedo de ir hasta que no esté la vacuna. Pero en función de lo que venimos viendo... Yo creo que la gente va a salir. Claro. De derecho, teóricamente no se podría hacer, está restringido el tránsito interdepartamental. Pero de hecho, usted de Punilla, yo también, hemos visto que prácticamente parecía un fin de semana común y cualquiera, ¿no? Así es. Bueno, creo que sí esto se destraba para el mes de diciembre, con el turismo provincial, por lo menos creo que en parte se va a recuperar, y posteriormente ya con el turismo nacional en enero, febrero y marzo, creo que va a haber mucha actividad turística, por lo menos esto estamos esperando todos los que vivimos en zonas turísticas, como en este caso el de La Cumbre. ¿Tiene contacto con el Ministerio de Turismo de la Nación? Digo, no, ser funcionario nacional. No lo tengo, pero bueno, el intendente Alicio, quien me está reemplazando en esta circunstancia, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hoy, con esta imposibilidad de poder viajar, ¿no es cierto?, no es lo mismo la videoconferencia, pero bueno, por lo menos sirve para estar al tanto de las políticas y de las ideas que tienen las autoridades nacionales sobre el tema de turismo. ¿Es un mito o una realidad de que los complejos que más se van a favorecer de esta pandemia hasta que esté la vacuna son las cabañas, son los departamentos privados, antes que los hoteles? No lo sé, la realidad nos lo irá marcando. Aparentemente todo parece indicar que sí, en el sentido de que en una cabaña obviamente hay mucho más aislamiento que en un hotel. Claro, pero en principio se está hablando de que se van a tener que llevar las sábanas, la ropa de cama. No creo, ¿En la cabaña? No creo que sea así. No creo que sea así. O sea, mientras dure normalmente en un establecimiento de cabaña, las sábanas y las toallas se cambian día de por medio y cuando por supuesto se retira se cambia absolutamente todo. No creo que tengamos problema por eso, no, para nada. La última pregunta o las últimas preguntas ya lo quiero aprovechar con el puesto del PAMI. En marzo, febrero empieza generalmente la campaña de vacunación antigripal. Así es. Que se adquiere un año antes, o sea que supongo que ya la deben tener adquirida a nivel nacional, etcétera, para mandarla a Córdoba. ¿Cómo se va a articular si tenemos en cuenta que también va a estar la vacuna, según dicen,
para enero, la vacuna del COVID, digo, para enero o diciembre. A ver, ¿cómo se hace la campaña de vacunación cómo se hace la campaña de vacunación antigripal en nuestra obra social? A todos nuestros afiliados se los vacuna en farmacias. El convenio con las farmacias incluye la obligación por parte de la farmacia de vacunar a nuestros afiliados. ¿En base a qué? En base a datos históricos de la demanda del año anterior. Que esto fue lo que nos trajo dificultades también en el año 2020. Cuando apenas asumió. Claro, porque en el año 2019 las dosis que se habían adquirido, las estadísticas marcaban una demanda de menos de 100.000 vacunas, por ejemplo, para la UGL Córdoba, y por supuesto la gente fue a vacunarse masivamente a diferencia de otros años. Lo cual se quedaron sin vacuna y tuvieron que pedir a España, porque tuvimos que pedir el refuerzo. PAMI, Buenos Aires, el PAMI Córdoba, tenga vacuna en stock. Exacto. PAMI con sus vacunadores vacuna únicamente geriátricos, psiquiátricos, o sea, personal que no puede trasladarse. Nosotros vamos a los geriátricos y a los psiquiátricos y vacunamos allí. En el caso de la vacuna de COVID, entiendo que la campaña de vacunación está a cargo del gobierno de la provincia de Córdoba. Si mal no recuerdo, creo que son 800.000 dosis las que vienen para la provincia de Córdoba. Dijo el gobernador esta mañana que se va a vacunar cerca del 70% mayores de 18 años. Va a ser el gobierno de la provincia de Córdoba y por supuesto, nunca se hizo una campaña de vacunación tan grande. Va a tener que seguramente el gobierno recurrir a todos los vacunadores que tenga disponibles y por supuesto el PAMI tiene un equipo de vacunación y seguramente colaboraremos también en la vacunación del COVID. Un trabajo de logística que sin duda va a marcar un precedente por lo significativo. No tengo la menor duda. Y allí está el secreto del éxito de esta vacunación. Contador, gracias por su visita. Hasta la próxima. No, por supuesto, un gusto siempre. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.